qué estuvimos nosotros trabajando el primer periodo? Yo les dije, vamos a hablar sobre la historia de Europa, ¿sí? Y esa historia de Europa, de lo que pasó una vez terminó la Edad Media, ¿cierto? Que eso fue todo lo que trabajamos el año pasado, la Edad Media, la época oscura, la de hacer las masacres, la de matar a todo el mundo, porque sí, inicia en este momento en Europa otra forma de organizarse y otra forma como de estar en sociedad, ¿sí? Hablamos un poco sobre la independencia de Estados Unidos, empezamos a hablar sobre la crisis del antiguo régimen, que fue la caída un poco de esas jerarquías y de esa pirámide que nosotros veníamos trabajando desde el sistema feudal. En ese momento se quiebra, se termina. Hablamos también de la Revolución Francesa. ¿Sí recuerdan sobre la Revolución Francesa? Sí, o más o menos. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Y qué fue la Revolución Francesa? Cuéntenme. ¿De qué se trató o en qué año fue? Profe, ¿me repites, por favor? Profe, fue a finales del siglo XVII. 17, sí. ¿Qué otra cosa? Fue un conflicto social y político. Un conflicto social y político. Quiero que recuerden siempre Revolución Francesa, porque es importante hablar de la Revolución Francesa, y es porque en ese momento se nos otorga una cosa que se llaman los derechos humanos, ¿sí? El derecho en su momento era el derecho del hombre y del ciudadano. Entonces no fue sino hasta ese momento que todos los sujetos, fuéramos esclavos, fuéramos de clase alta, media, baja, éramos reconocidos como personas que tienen sus derechos, ¿sí? Entonces, Revolución Francesa es esta relación, digamos, muy estrecha con todo el tema de los derechos humanos. ¿Listo? Por favor, para que no se les olvide. La Revolución, la Revolución Francesa, y quiero que recuerden esto siempre, para que después cuando les vuelva a preguntar, no se les olvide. Y esto va a ser muy fácil. ¿Cómo van a recordar el año de la Revolución Francesa? Porque está así, 7, 8 y 9. Este fue el año de la Revolución Francesa. ¿Listo? Para que lo recuerden siempre, es muy fácil. 7, 8, 9. 1789 es que se da el proceso de la Revolución Francesa. ¿Qué otorga? O sea, ¿qué pasó? Hubo una crisis porque los ricos, digamos, como que se estaban repartiendo todo el poder entre ellos. Surge una nueva clase social que fue la burguesía. Esa burguesía era gente que tenía dinero, pero no tanto como los que estaban en el poder, pero no tampoco como los que estaban como el resto del pueblo, ¿sí? Es decir, comerciantes, pueden ser banqueros. Entonces esta gente propone que la participación política sea diferente, ¿sí? Y esa cosa que lo hace diferente es lo que lleva a la Revolución Francesa. ¿Cuáles serán los principios de la Revolución Francesa? ¿Los conocen? ¿Alguna vez los habían trabajado, los habían escuchado? ¿No? Estos son muy bonitos. Y pónganlos por ahí. Estos son los principios de la Revolución Francesa. Libertad, fraternidad e igualdad, ¿sí? Esta fue una revolución diferente a lo que nosotros podemos conocer hoy en día como revolución. ¿Por qué? Porque esta fue una revolución hecha por unas clases, no por unas clases bajas como generalmente sucede, sino por unas clases burguesas,
es decir, por una clase media alta. ¿Y qué era lo que buscaba esto? Libertad, fraternidad e igualdad. Estos fueron los principios de la Revolución Francesa. ¿Listo? Creo que en eso más o menos estábamos nosotros trabajando ese primer periodo y quedamos hasta ahí en lo que fue la Asamblea Nacional, los estados generales, esa crisis de que déjenme votar a mí, no porque usted no pueden votar todos, sino solamente puede votar uno, fue como el conflicto que sucedió ahí. Entonces, quiero por favor que recuerden esto, siempre, Revolución Francesa tiene estos principios: libertad, fraternidad e igualdad. ¿Listo? Fue una revolución burguesa. ¿Y qué es la burguesía? Yo les acabé de explicar. ¿Qué es la burguesía? Una clase media alta. Muy bien, Ani, exactamente. Es una clase media alta, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, señora. ¿No? Bueno. Lo último que nosotros escribimos del primer periodo que fue, ¿me pueden recordar? Estructura. Ah, no, mentiras. Mentiras. Ya sé que Esto de la Revolución Francesa, ¿sí? Las críticas de la revolución escarmental. La crisis de las revoluciones. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahorita, y quiero que avancemos un poquito, digamos, no más rápido, pero sí que sea más general para yo no ponerme a contarles la historia toda desmenuzadita y que luego los confunda más. Entonces, vamos a hablar sobre procesos un poquito más grandes. ¿Listo? Este periodo nos corresponde igual a hablar qué fue lo que pasó con esa Revolución Francesa, todo lo que fue Napoleón Bonaparte, ¿sí? ¿Quién fue ese señor? ¿Qué fue lo que hizo? ¿De dónde salió? Porque yo sé que de pronto ustedes lo han escuchado por ahí alguna vez o lo han leído en algún libro. Y listo, y todo el tema de las revoluciones de los años 20, ¿sí? Que sucedieron un poco a lo que fue la Revolución Francesa. Yo voy a ir tomando apuntes aquí en pantalla, espero que ustedes hagan lo mismo. Esperen, más bien, solo tenemos una hora, entonces yo creo que apenas. Entonces, ahí donde está segundo periodo, que quiero este periodo también, no solamente en historia, sino también en geografía, ponernos exposiciones. ¿Listo? Quiero que hablen un poquito más, que participen un poquito más, que pregunten, que investiguen. Entonces vamos a trabajar todo este tema de las exposiciones para que ustedes también se familiaricen aquí hablando, ¿sí? Yo antes decía que era más fácil aquí que en el colegio, pero yo no sé por qué a veces les da como más pena aquí que en el colegio. Si van teniendo alguna pregunta, por favor, no duden ni por un instante en hacerla, por más rara que les parezca, por más chistosa que les parezca, por más salida de lugar, por más obvia, no importa, porque si tienen la duda es porque o no han entendido o porque yo no he sido clara, entonces pregunten, no importa.
Yo lo voy a escribir aquí como tipo mapa conceptual, pero pues si ustedes lo quieren escribir igual que yo, no pasa nada. O si lo quieren escribir, bueno, ya lo dejo como a la decisión de ustedes. Profe, mi papá te acabo de enviar pues, un audio diciendo que puedo apagar la cámara. Ah, listo, espérame, ya reviso. Listo, Santiago, ¿te está fallando mucho el internet? Un poco. Y bueno, ya ahorita te digo. ¿Qué querrá decir la alta burguesía? Profe, pues las personas de clase alta, ¿no? Exactamente, es decir, los que hacen parte de la burguesía son esos, digámoslo así, esos nuevos ricos, ¿sí? Esa gente que empieza a tener dinero, que empieza a gozar de comodidades. ¿Por qué? Porque pueden ir trabajando, pueden ir ahorrando, pueden ir haciendo negocios. Entonces, ellos representaban, los girondinos representaban la alta burguesía, es decir, las clases altas dentro de este grupo llamado burguesía. Y por otro lado estaban los jacobinos, que eran apoyados por la burguesía media baja. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre Robespierre o nunca? ¿Cómo, profe? No, nunca. No, señora. Lo podemos hacer de forma horizontal. Sí, sí, como ustedes lo vean más fácil. Yo porque acostumbro a hacer mapas conceptuales, porque a mí me parece que, o mapas mentales, porque me parece que es un poquito más clara la información, ¿sí? De que se desprende de un lado y del otro. Bueno, aquí ocurre algo muy importante. Entonces, vamos a decir que estaba Francia normalita con este señor Luis, Luis XVI, que en ese momento era como el gran jefe, el líder. Esta revolución no se dio por medio de las armas, ¿sí? Porque nosotros a veces hablamos revolución y lo primero que nos imaginamos es, por ejemplo, la revolución de la independencia, ¿sí? Como ocurrió aquí en Colombia. Entonces nos imaginamos a Simón Bolívar en el caballo matando gente, o nos imaginamos revolución también aquí, las FARC, ¿sí? Como grupo revolucionario que mata y mata y mata y mata. No, en este caso la Revolución Francesa, y eso fue una de como de las características principales, fue una revolución política. Es decir, se dio por medio de decisiones principalmente políticas, por medio de como de la Cámara de Representantes, por medio del mismo Estado, ¿sí? Entonces no fue no fue violenta en cierto sentido. ¿Qué pasó? ¿Sí? Estos dos grupos asumen el poder, asumen el gobierno. En un primer momento son los girondinos que empiezan a mandar todo, pero luego los jacobinos empiezan a tomar fuerza.
¿Listo? Y aquí ocurre algo que se llama el régimen del terror, apoyado principalmente por los jacobinos. Ya les voy a contar por qué. ¿Saben qué es una guillotina? No, profe. Te ahorcan Donde Sí, picaban a profe. la gente. No es con... la cabeza. Eso, donde les quitan la cabeza. ¿Nunca habían escuchado la guillotina? Sí, profe. Yo sí, profe. Declarados, por ejemplo, morir en la guillotina. La guillotina viene de esta época, ¿sí? Entonces, o principalmente se usó en esta época, y ya les voy contando por qué. Bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de Robespierre. Por eso les preguntaba, espere, lo escribí mal. Robespierre. Esta R no acá. Robespierre. Que les preguntaba si alguna vez habían escuchado a ese señor, porque Robespierre fue una persona muy mala, muy mala, muy mala. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor? Este señor hacía parte de los jacobinos. Entonces, este señor crea un comité de salud pública. Pero entonces, él se convirtió en un dictador. ¿Cuáles son las características de los dictadores? Cuéntenme, ¿qué sabemos? ¿Qué hacen los dictadores? Son los que pueden hacer lo que sea con el país sin que nadie le impida. Exactamente. Es decir, por ejemplo, yo fuera la dictadora de grado octavo, entonces yo les digo, hoy todos tienen que cortarse el pelo como yo quiera, por decir algo. O hoy todos tienen que utilizar, o no pueden utilizar gafas porque a mí no me gusta que utilicen gafas, por decir algo, ¿sí? Entonces, es decir, que toman medidas extremas, supuestamente en beneficio del pueblo, pero generalmente no es así, ¿sí? Entonces, el dictador lo que hace es coartar la libertad del pueblo, ¿sí? Porque generalmente son presidentes o son los reyes. Bueno, ustedes saben que la gente siempre ha sido muy religiosa, ¿cierto? Y lo conocemos desde cuando podemos hablar del Imperio Romano, de todo lo que nosotros conocemos también, lo que fue la Edad Media, ¿sí? Que la gente era muy religiosa y todo se lo otorgaba a Dios, ¿sí? Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, todo para Dios. ¿Qué pasó en esta época de la Revolución Francesa? Este señor, Robespierre, junto con esa convención jacobina, dijo, no más, vamos a cerrar las iglesias.
e impuso el culto a la razón. Es decir, que la gente tenía que pensar como él estaba pensando, ¿sí? Si a él no le gustaba, digamos, todo el tema de la religión, él quería prohibirlo. Y él también fue un régimen del terror. ¿Por qué? Porque, miren lo que escribí acá, ejecuciones. Porque mandó mucha gente a la guillotina, mucha gente, mucha gente. Él manda a los monárquicos quiere decir los que estaban mandando antes, los que hacían parte de la monarquía, mandó a la guillotina a girondinos y mandó hasta algunos jacobinos, es decir, mandó a algunas personas que estaban desde su misma, como desde su misma característica política. No le importó. Los que lo apoyaban. Exactamente. ¿Saben cómo murió o cómo le quitaron el poder a Robespierre o cómo fue que murió ese señor? También en la guillotina. Exactamente, también en la guillotina. O sea, como fue víctima de su propio invento, digámoslo así. Aunque él no fue el que creó la guillotina, él fue el que promovió su uso. La gente ya cansada dijo como no más, no más. Entonces a este señor también lo mandaron a la guillotina. ¿Quién creó la guillotina? Un señor que se llama Joseph Guillotin. No sé en qué fecha fue, pero sí fue ese señor, Joseph Guillotin. ¿Por qué se crea la guillotina? Porque imagínense que había gente que la ponían a morir decapitada, ¿sí? Entonces decapitada, eso quiere decir que los van cortando, entonces sufrían mucho porque imagínense que un cuchillo no estuviese muy afilado o igual uno sentir, no, horrible, horrible. Entonces este señor, Profe, la guillotina fue creada en 1789. 1700, ¿qué? 89. 89, en el año de la Revolución Francesa. Entonces imagínense que a la gente que moría decapitada pues era un sufrimiento terrible. Este señor lo que hizo fue crear la guillotina para que fuera un solo, digamos, un solo movimiento. Ese fue el objetivo de crear la guillotina. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad, algo que les dé curiosidad. No, profe. Bueno, No, señora. aquí estamos hablando un poco de cómo fue la Revolución Francesa. Se montan estos dos grupos, los jacobinos empiezan a matar gente. Bueno, los jacobinos no, principalmente Robespierre empieza a matar gente a diestra y siniestra por medio de la guillotina. El golpe de Thermidor, que la siguiente clase hablamos un poquito de qué era eso, quiénes fueron ellos, provoca la caída de este señor. Este señor es muerto, o bueno, es ejecutado también en la guillotina.
Bueno, ¿cómo van conmigo o van hasta ahora por allá arriba escribiendo? Profe, yo en protagonismo de las clases populares. Ah, bueno, entonces no voy a escribir más. Y la siguiente clase terminamos con lo del fin de la convención. Pero me acuerdan porque ustedes no me acuerdan en qué quedamos y yo empiezo otro tema.